Hola, ¿cómo estás? Sé que ha sido un buen rato desde que he compartido un mensaje. Espero que el Señor use esto. Lo voy a estar viendo en Juan, el capítulo 1, los versículos 14 y 16 al 18. En un mundo donde personas se dan la espalda, se trata de abusar uno a otro, en un mundo donde hay mucho de fraude y abusan el uno al otro o a la otra y tratan de poseer, muchas veces en relaciones se quiere poseer a la otra persona, matándose, hablando mal de la otra persona y tratando de controlar el uno al otro, o aún en hoy en día queriendo usar a personas como si fueran objetos. Pero eso no es la pauta de Cristo, en donde Él quiere que tengamos gracia. Gracia es una persona hablando con la otra en libertad y responsabilidad. Es la responsabilidad de entregarse el uno al otro. Es la responsabilidad que hay entre dos personas. La palabra gracia en el Nuevo Testamento es cariz, que se ve 152 veces en el Nuevo Testamento. Es el amor espontáneo, el amor soberano, es el amor redimido, disponible y merecido de Dios para con la persona pecadora. Lo que distingue a Cristo es su gracia, y lo encontramos en este pasaje que Juan claramente nos muestra. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gracia, contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, hablando una vez más de Cristo, todos nosotros recibimos la gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él, Cristo, lo ha dado a conocer. En ese versículo 14 llega a decirnos que la palabra se hizo carne. Dos términos completamente opuestos: la palabra y la carne, o el verbo y la carne. La palabra o el verbo, el eterno Hijo de Dios, Yahweh mismo. La palabra era con Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era el agente intermediario de la creación, como vemos en el versículo 3, en donde dice así: todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Y el término carne, el material frágil y transitorio, tejido de polvo. Carne, término que enfatiza la humanidad de Cristo. No se puso la ropa de carne, se hizo carne. La palabra apareció en la escena humana como hombre. No hubo cambio en la esencia de su ser. Cristo completamente divino, Cristo completamente humano a la misma vez. Marcos lo puede demostrar en uno de sus ejemplos que da de Cristo, cuando Cristo, en Marcos 2, del 1 al 12, cuando Cristo regresa a Capernaum, a su pueblo, y llega allí y está en casa, y hay mucha gente que llega a la casa, y entonces
está tan apretada la casa de gente que llegan 4 hombres con un paralítico y tratan de meterse, pero no lo dejan, y entonces se suben al techo y hacen entonces un hoyo para dejar bajar a los pies de Jesucristo al hombre paralítico. Fíjense que el hombre paralítico no hizo nada en esta escena, sino que es Cristo el que ve, y dice que ve la fe de ellos, los que trajeron a ese hombre a Cristo. Y entonces le dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Y cuando dice esas palabras, y muchas veces necesitamos ver en esta situación, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, Cristo ve nuestro corazón. Y él entonces, viendo el corazón de esa persona, le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí los de la ley que estaban ahí empezaron a hablar diciendo, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y entonces Cristo diciendo, para que ustedes sepan que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle a ese hombre, levántate, tome tu lecho y anda. Para que sepan que tengo el poder de perdonar pecado. Le dice al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y en un 2x3, no se esperó, el hombre se levantó, tomó su lecho, y dice la palabra que no solamente dice anda, sino dice, vete a tu casa. Muy probablemente las personas de la casa no lo habían querido, por eso estaba él tirado, y 4 hombres tienen compasión para llevarlo a Jesús. El verbo hecho carne, algo que necesitamos llegar a aprender nosotros, de ver a personas que están necesitadas para llevarlos a Jesús, llenos de gracia y de verdad. Lo vemos en ese versículo 14, la última parte. Dice ahí, habitó entre nosotros, hizo su morada entre nosotros, hizo su tabernáculo, su tienda de campaña entre nosotros. Contemplamos su gracia, contemplamos su majestad, su dignidad, su esplendor. Contemplamos la manifestación del poder y la presencia de Dios. La gloria de Dios como la que experimentaron los israelitas en el monte Horeb, cuando ellos veían a Moisés que venía resplandeciente, reconocieron que se había encontrado con Dios, y ellos entonces ven ese mismo esplendor. De la misma manera que contemplaron la gloria los discípulos cuando se dieron cuenta en el monte de transfiguración. Pero también en ese ejemplo que ahorita les di, contemplaron la gloria, dice que ellos glorificaban a Dios porque no habían visto a nadie hacer cosa como había hecho Jesucristo. En ese versículo 12 de Marcos 2, lleno de gracia y verdad. Gracia significa favores, regalos, actos de benevolencia. Era amable, misericordioso, afable, haciendo bien a todos. Verdad. Él declaró la verdad. No habla falsedad alguna en él. No había falsedad alguna en él. El ejemplo que quiero utilizar aquí son 2. Jesús cuando iba, y dice la palabra que necesitaba ir a Samaria, aunque los judíos le daban la vuelta para ir a otro lado, él pasó por Samaria y se encuentra entonces
en el pozo a mediodía, donde nadie iba, pero esa mujer samaritana pecadora iba llegando, y él le dice, dame agua, pero él llega a darle a ella el agua, y ella llega a conocer la gracia de Cristo, aún sabiendo todo de ella. La trató como debiera de tratar a cualquier persona, y ella va y le dice, vengan, que creo que hemos encontrado al Mesías. Y entonces vienen y contemplaron la gracia y la verdad de Jesucristo. El otro ejemplo que quiero utilizar aquí es la mujer con el flujo de sangre. Había una mujer Jesús iba en camino, y había una mujer que pensó, si solamente tocara su manto, sanaré. Y ella tocó su manto y sanó. Y él entonces dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Señor, si hay tanta gente a tu alrededor, ¿cómo puedes decir quién me ha tocado? Y él dice, es que hay alguien en donde yo la he sanado, lo he sanado. Y ella entonces, temblorosa, viene y dice, soy yo. Y tiene entonces Jesús encuentro con él, porque él que necesitaba entonces no solamente mostrar su gracia, sino la verdad en esa relación personal con esa mujer, que necesitaba salir del anonimato y entrar a esa gracia del Señor Jesucristo, en esa verdad de lo que Él había hecho. Seamos como Cristo, en donde mostramos gracia y mostramos la verdad del Señor Jesucristo. Hemos recibido gracia sobre gracia, dice el versículo 16, de su plenitud. Puede llevar la idea de reemplazar el pacto antiguo con el nuevo. No solo el pacto, sino con quien hace el pacto. Puede llevar la idea de acumulación. La vida entera es de gracia. Todos nosotros recibimos. Cristo tuvo gracia sobre toda persona, hombre, mujer, judío, gentil, rico, pobre, de la gente aceptable como de la gente marginada. Gracia sobre gracia. Hemos recibido esa gracia libremente. Dios manifiesta su gracia libremente. No pone condiciones a su gracia. Mandó a su Hijo único a morir por nosotros. Uno puede recibirlo o lo puede rechazar, pero la acción de Dios ya está hecha, porque quiere una relación personal con usted. Gracia sobre gracia significa una gracia o favor abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El deseo de Dios es que usted viva una vida plena, una vida abundante. El ejemplo que quiero utilizar aquí se puede ver en eso de gracia sobre gracia. En las profundidades, en los océanos, llega a haber tanta profundidad en un momento en donde ninguna tempestad lo puede alterar. O puede uno subir, si uno anda en avión, se da cuenta que cuando hay tormenta, el avión sube más allá de donde está la tormenta y está arriba. Puede uno subir a las alturas en el cielo azul, donde las nubes no pueden subir, aun cuando las tempestades abajo
rugen. Cuando Cristo permanece en el corazón de uno, entonces no importa las tempestades que vengan, puede uno encontrarse en esa paz que solamente el Señor da, en la profundidad de esa relación o en la altura, sobrepasando toda situación que hay. En esta semana, viva una vida abundante, la que Jesús te ofrece, viva llena de gracia y de verdad, porque Él nos ha recibido de esa manera. Pero también los versículos 17 y 18, en Cristo tiene la gracia y la verdad. La ley fue dada por medio de Moisés, Moisés siendo el agente intermediario de Dios para dar la ley, y la gracia y la verdad nos ha llegado. Aquí la gracia está en contraste a la ley. La verdad, Cristo comparte en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no solamente habla verdades, Él mismo es la verdad. Por medio de Jesucristo. Cristo Jesús, siendo el agente intermediario de la gracia y la verdad, aquí es el primer lugar que Juan habla de Jesús. Usa sus dos nombres, Cristo, Jesús, o lo decimos Jesucristo. Aquí ha juntado el verbo o la palabra con la carne, Jesucristo, la palabra hecho carne. El verbo es Jesucristo, el Dios único que está en el seno del Padre. Tiene esa relación íntima con el Padre. Seno lleva el contexto de una relación íntima que el Padre tiene con su Hijo. Y Él lo ha dado a conocer. Y quiere que usted tenga esa misma relación íntima. Que viva en unión íntima con el Padre. Lo encontramos en varios ejemplos. Quiero utilizar el de el endemoniado gadareno, en donde Cristo ve la necesidad de ese hombre que está siendo trastornado por tantos demonios y los expulsa. Ahora no les gustaron a los dueños gadarenos de esos cerdos, pero le piden que se vaya. Pero si se dan cuenta qué es lo que sucede con ese hombre que quería seguirlo y dijo, vuelve a tu casa. Él estaba, dice la palabra, que él se encontró completamente cuerdo, calmado. Muchas veces necesitamos nosotros que el Señor venga a calmarnos en medio de angustias y problemas que estamos tomando. Pero también quiero utilizar el ejemplo en Lucas 7 del 36 al 50 del Simón el fariseo. Llega a su casa, que lo invita, y entonces está recostado como normalmente hacían en ese tiempo para comer, y llega una mujer y llega a ungir sus pies y llega a, con sus lágrimas, lavarle los pies. Y Simón el fariseo está pensando, y acuérdense, los de la ley también estaban ellos pensando, y el Señor sabía lo que estaban pensando. Y aquí el fariseo estaba pensando, si él supiera quién la está tocando, esa mujer pecadora. Y Cristo entonces le dice a Simón el fariseo, le dice, había dos hombres, dos personas, uno que debía mucho y otro que debía poco, pero le perdonó el amo a los dos. ¿Cuál de los dos tendrían más afecto
por lo que el ser perdonado. Y él dijo, naturalmente el que debe más. Y él dice, yo cuando llegué a tu casa, tú no me ofreciste, como era costumbre, lavarme los pies. No era tan acostumbrado, pero para gente especial les ungían también la cabeza. Dice, esta mujer desde que ha llegado no ha dejado de regar mis pies y lavarlos y ungirlo con perfume. Y entonces le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. Lo mismo que había dicho a ese paralítico. Llegamos a encontrar entonces aquí cómo llegó a Jesús a mostrar gracia hacia esa mujer que sabía que necesitaba ese perdón. Pero también llegamos a entender que esa gracia que el Señor tuvo, lo tuvo también con un joven rico en Marcos 10, en donde el joven rico viene y le pregunta, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y le dice, cumple la ley, y dijo, lo he cumplido. Y dice, te falta una cosa más. Ve, vende lo que tienes y dale a los pobres. Y él entonces se fue triste porque amaba más sus bienes. Entonces encontramos que en ese pasaje Jesús dice, mirándolo, lo amó. Aún aquellos que lo rechazaron, él también los amó. Cuando Cristo dice, ama a tus enemigos, Él lo hizo. Él lo hizo. En la aplicación en esta semana, tenga comunión íntima con el Señor, porque lleguemos a entender que Cristo tiene la gracia y la verdad para que nosotros vivamos esa gracia, para que nosotros podamos mostrar la verdad a este mundo que lo necesita. En conclusión, Jesucristo es la pauta de la gracia de Dios. Si quieres ser una persona compartiendo la gracia de Dios, siga el ejemplo de Cristo. Y quiero terminar con esta poesía de García Ramos que dice así: dame, Señor, tu gracia para que vea la mágica poesía de la rosa. Dame, Señor, tu gracia para que lea en mi alma las manchas vergonzosas. Dame, Señor, tu gracia para que crea tu palabra divina y misteriosa. Dame, Señor, tu gracia para que sea seguidor de tus huellas esplendorosas. Vamos a orar. Señor, gracias por el ejemplo que diste a través de tu Hijo Jesucristo, que es pauta para la gracia, que nosotros podamos vivir esa gracia, y no solamente eso, Señor, sino que podamos dar ese perdón que solamente otros necesitan. No que nosotros podamos perdonar pecados, pero sí podemos perdonar a otros lo que ellos han hecho hacia nosotros, porque nos dices que necesitamos perdonar cuando pidamos, Señor. Tú mismo nos dices en la oración ejemplo que para poder ser perdonados necesitamos perdonar. Y Señor, que podamos ir y dejar que Cristo sea realidad en nuestras vidas al tocar las vidas de otros. Y Señor, que tú seas mostrando la gracia a través de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios le bendiga y tenga buena semana.